Buenas noches, antes que nada, al distinguidos panelistas, así como a usted, mis respetos. Y aquí estamos para contarles un poco las experiencias que han sucedido en la ciudad de Guayaquil. Empezando porque tuvimos a partir de más o menos finales de febrero, primeros días de marzo, tuvimos los primeros casos, o los casos ceros aquí en Guayaquil específicamente. Fueron detectados el 12 o 13 de marzo y luego pues enviados a aislamiento. Lastimosamente, el aislamiento en ciudades como la nuestra y en áreas pobres no funciona estrictamente como aislamiento. Más esto llegó a funcionar es como una especie de máquina de contagio por las características de las viviendas, la temperatura medioambiental, las circunstancias propias en que se desenvuelven en estas infraestructuras de vivienda. Tuvo la pandemia un rápido incremento. Llegamos a tener nosotros miles de casos, muchos miles de casos, y tuvimos miles de muertos. Llegamos más o menos a tener un promedio de 646 muertos por día, alrededor del 6 de abril. En total habremos totalizado, calculamos nosotros, todavía siguen las investigaciones para dar con precisión, aproximadamente unos 9.800 muertos. Certificados, no todos por COVID, porque no todos se les pudo hacer la prueba, o eran enfermos ya diagnosticados y certificados que tenían el COVID, pero por los síntomas, a través de las declaraciones de los pacientes, de los parientes, se concluye que esta es la cifra aproximada que causó la pandemia acá. Hemos ido disminuyendo eso. A la fecha tenemos aproximadamente algunos días promedios 0, 8, 12, 0, 0, 0, lo cual indica que andamos por un promedio de aproximadamente entre 3 y 4 muertos sobre la media, estadísticamente hablando, de fallecimientos que hay en Guayaquil. Esa es la situación actual. Nosotros debo aclarar que como corporación y como municipio de Guayaquil, porque la Corporación para la Seguridad Ciudadana es una institución del municipio de Guayaquil, nosotros no tenemos la competencia de salud. Es el Estado central el que tiene la competencia de salud. Más allá que desde hace algunos años nosotros hemos ido instituyendo hospitales del día, que tenemos alrededor de 7, donde se practican medicinas o soluciones primarias. Tenemos clínicas móviles, de 38 clínicas móviles que andan circundando la ciudad o circulando por la ciudad, tomando muestras, recetando, entregando medicina como apoyo a la gestión de salud que lleva el gobierno nacional. Esto era lo que teníamos al inicio de la pandemia. Inmediatamente la señora alcaldesa, muy presta para atender, lo que hizo fue habilitar un hospital de 220 camas, una antigua maternidad que estaba ya sin uso. Se lo ha habilitado en aproximadamente 70 días y se lo ha convertido eso en un hospital de 220 camas. 70 para atención del COVID y las otras 150 para atenciones quirúrgicas, etcétera, que necesite la sociedad, ya que el resto de hospitales del Ministerio de Salud del Gobierno Central estuvieron colapsados por mucho tiempo. Actualmente están prácticamente al máximo de su capacidad. Tenemos problemas un poco con el personal médico por las ausencias que se están dando por el mismo contagio. Y también la señora alcaldesa habilitó un centro de atención secundaria con 150 camas para suministrar oxígeno.
¿Qué es lo que nosotros hicimos a través de formar una mesa técnica donde habían aproximadamente 20 profesionales de la salud, la mayoría infectólogos, etcétera? Establecimos que había que muestrear la ciudad porque nadie nos entregaba cifras a la administración de la alcaldía y a la Corporación para la Seguridad. El Ministerio de Salud Pública tenía una ausencia completa de estadísticas. Entonces nosotros tuvimos que salir a hacer nuestras propias muestras. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Acompañando a una entrega de aproximadamente 4.000 kits en ciertos sectores los más vulnerables de la ciudad, hacíamos el estriaje, que se llamaba, es un sistema de muestras establecido por los médicos de alrededor de 500 pacientes. Iban médicos especializados a visitar todas y cada una de estas personas en sus diferentes viviendas y extraíamos información. Así fuimos recopilando y lo continuamos haciendo. Ya llevamos alrededor de más de 10.000 muestras en esta fórmula, porque son 500 diarias que llevamos. Y también hicimos 2 grandes muestras en la ciudad de 1.600 muestras en 2 días. Lo hicimos hace más o menos 18 días la primera y la segunda hace unos 3, 4 días y hemos tenido el resultado este día lunes de este muestreo para poder tener la información exacta de qué es lo que estaba ocurriendo con la ciudad. Y podemos determinar de que la ciudad, utilizando muestras rápidas, está aproximadamente, se ha sido contagiada en un 33%. De acuerdo a los especialistas médicos, sobre todo este 36% por los falsos positivos, falsos negativos falsos, etcétera, podríamos estar bordeando el 44-46% de contagios en la ciudad. Esto sirvió como determinante para que nosotros podamos cambiar la disposición del COE nacional. Nosotros somos COE local, del COE nacional, que estableció un sistema de semáforos, por medio del cual prohibía casi todas las actividades, solamente las esenciales las permitía dentro de un horario restringido que iba de 5 de la mañana a 2 de la tarde. Y de ahí empezaba el toque de queda. Las actividades permitidas eran los alimentos, clínicas, farmacias, hospitales y nada más. El resto, todas las actividades estaban paralizadas y así pasamos a aproximadamente 61 días. Acabamos en mayo 20 de pasar al semáforo amarillo. Y esto como conclusión de la prueba que le acabo de mencionar. Hemos pasado a semáforo amarillo desde el día miércoles de esta semana, o sea, exactamente el día de ayer. Estamos hoy día en nuestro segundo día en semáforo amarillo, donde las actividades empiezan a las 5 de la mañana, terminan a las 9 de la noche. Todas las actividades pueden ejercerse, excepto las de diversión, como tipo gimnasios, bueno, espectáculos deportivos, cines, y los locales comerciales solamente pueden atender al 30% del aforo. Del aforo, el área útil que ellos tienen para poder atender su clientela. Esto se está desenvolviendo ahorita en la ciudad. Lo que les puedo señalar es de que para nosotros fue un asombro ver que al principio de la mañana hubo un desborde de los ciudadanos por trasladarse. Tenemos el problema de la restricción del transporte público, de que esa solamente está a un 30%. Todos los pasajeros tienen que ir sentados para respetar el distanciamiento social. Obviamente se ha acompañado muchas campañas, se han ensalzado mucho las campañas de prevención, de lavado de manos, de las mascarillas, de los guantes, etc. Y
lo que pudimos observar el día de ayer es que hubo fervor en la mañana, las primeras horas, pero luego esto fue bajando a un ritmo lentamente hasta llegar aproximadamente entre 3 y 4 de la tarde. Para el final de las 4 de la tarde, la ciudad parecía que estaba en toque de queda, a pesar de que podía laborar hasta las 9 de la noche. Esto significa algo que veníamos prediciendo, que no solamente tenemos la pandemia sanitaria que enfrentar, sino la pandemia económica, que creo que es muy peligrosa, muy fuerte. Usted algo se refirió. Hasta el momento no hemos tenido ese tipo de casos en la ciudad. En lo más mínimo, la ciudadanía ha estado muy pacífica, muy respetuosa de las circunstancias. Esperemos que esta reactivación comience a caminar y se vaya normalizando la actividad en los próximos días e incorporando más gente al trabajo. Muchísima gente está sin empleo y tenemos bastante comercio informal. Pues la forma en que nosotros pudimos, después de hacer estas pruebas y poder detectar qué es lo que estaba sucediendo, porque a nosotros nadie nos dijo nada, absolutamente, fue trabajar mucho en la prevención. Entonces se formaron aquí comités especiales que los lideró el exalcalde Jaime Nebot y muchos empresarios, y lograron traer las medicinas preventivas y también mucho equipamiento para dotar a las clínicas y a los hospitales de los respiradores, habilitar para con esto áreas de COVID y sobre todo la medicina y el muestreo gratis, las muestras rápidas, que han sido también entregadas a muchas instituciones, a muchas empresas, a muchas clínicas, hospitales, escuelas, etcétera, para seguir alimentando nuestra estadística en lo que está ocurriendo en la ciudad en las distintas áreas. Pero lo que pudimos notar y ver es de que después de ir aprendiendo, con estas establecimos una política de atender el problema en 3 instancias médicas. La primaria, que es siempre la detección a través de la temperatura, de la densidad de oxígeno en la sangre, síntomas, inmediatamente enviarlo al médico, inmediatamente entregar la medicina y que hacerle seguimiento al paciente, hacerle constante seguimiento al paciente. Esto logró bajar muchísimo que la población pase a la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa en la cual el municipio ha invertido mucho? La señora alcaldesa, es en lo que les comenté del centro de 150 camas dotadas todas de oxígeno y las 70 que están en el nuevo hospital. Esa es la segunda instancia. La segunda instancia significa donde el paciente ya necesita un soporte, una asistencia respiratoria. Y para eso establecimos estos centros. Y la tercera, que ya es la grave, eso solamente las capacidades la tienen los hospitales del Estado. Nuestra meta era de tratar de que el paciente, el infectado, no pase ni siquiera a la segunda, peor a la tercera. Y esa es la lucha que tuvimos por algún tiempo y por eso conlleva los resultados que estamos teniendo ahora. La desocupación del 30% en los hospitales del Estado, más allá de que el personal médico está algo escaso, versus el colapso total que hubo en los fines de marzo, primeros días de abril, fue terrible. Ese fue el tratamiento que le dimos y la metodología que seguimos. Y con eso tenemos la ciudad bastante controlada al momento. Esperamos que las personas sigan haciendo la prevención. Hemos dado y dispuesto en el COE la incorporación de todas las empresas de construcción, fábricas, centros comerciales, supermercados, etcétera,
de que ellos tienen la obligación no solamente de tener médicos ocupacionales en sus instalaciones o enfermeras, de hacer la detección y de también dotar de medicina a sus empleados. Eso ha ayudado muchísimo. También les hemos sugerido, y lo están haciendo, el que tengan transporte propio a sus instalaciones, de recabar sus empleados al pie de la casa y llevarlo hasta sus lugares de trabajo, para de esa manera no recargar las posibilidades de contagio a través del sistema de transporte público. Es otra de las medidas que hemos tomado. Los restaurantes están entregando solamente para entregas a domicilio. He recibido la noticia el día de hoy que el COE nos va a permitir que puedan atender en un 30% con la separación de una persona por cada 6 metros cuadrados de área útil. Hay que ver si eso le es rentable o no. Estamos buscando otros mecanismos para ver si podemos lograr un acercamiento que le permita a esa actividad económicamente subsistir. En el caso, pero ya está aprobada por el COE, no lo estaba, ya la tenemos, vamos a estudiarla mañana, revisar a ver qué otra medida. Pero en todo y cada una de las actividades y en cada uno de los casos hemos ido tratando con los participantes de estos estratos o de estos segmentos de la economía para encontrar soluciones de mutuo acuerdo, y hemos llegado a consensos que están puestos en práctica y que eso también ha ayudado muchísimo. Eso es lo que les puedo referir hasta el momento. En un mes, las muertes por coronavirus en Guayaquil descendieron de 460 a 22 por día. La curva de la muerte ocasionada por el COVID-19 ha descendido notoriamente. El promedio de muertes entre el 3 y el 5 de mayo es de tan solo 22 fallecidos, a diferencia de los 460 muertos que hubo el 6 de abril, cuando Guayaquil enfrentaba el más alto nivel de pérdidas humanas. Es decir, registramos el 95% menos de decesos en la ciudad, como ninguna otra urbe lo ha logrado en tan poco tiempo durante la pandemia. Estas cifras se revelan del registro de los cementerios Parques de la Paz, Jardines de Esperanza, cementerios de la Junta de Beneficencia y el cementerio del suburbio Ángel María Canals. La llegada urgente de medicina para combatir el COVID-19 contribuyó a detener el mal que tenía en crisis a la ciudad. Las dosis de hidroxicloroquina y acitromicina que se entregaron desde el 18 de abril fueron realmente importantes, puesto que ayudaron a que los casos no pasen de graves a mortal. El trabajo permanente del Comité Especial de Emergencia por Coronavirus, más la acción del municipio de Guayaquil, más el gran equipo de médicos de hospitales y clínicas y la comprensión del ciudadano que ayuda solo con el hecho de protegerse, han logrado que las pérdidas humanas sean cada vez menores. Desde el 18 de abril, el Comité Especial entrega gratuitamente los tratamientos de hidroxicloroquina y acitromicina a los pacientes hospitalizados y de consulta externa de hospitales públicos y clínicas privadas. En las próximas horas, el comité traerá un nuevo gran cargamento de mascarillas, máscaras de cara completa, guantes, trajes especiales y otros insumos de protección para quienes combaten el virus en la primera línea. Comité Especial de Emergencia. Guayaquil sin COVID-19.